Proyecciones hacia la nueva Constitución. Sobre el experimento constituyente de 2017. El camino que han recorrido los pueblos de Chile para dotarse a sí mismos de un orden constitucional legítimo ha tenido una serie de reveses a lo largo de los últimos años, en que diversos grados de movilización social en torno a esta demanda no siempre encontraron acogida suficiente por parte de la institucionalidad y especialmente de sus representantes. Esta parece ser una cuestión fundamental, pues más allá de las formas de organización política y social que sea posible identificar en los diferentes ámbitos de la sociedad, siempre será necesario contar con algún tipo de vínculo que permita tanto el debido reconocimiento institucional como el impacto necesario para garantizar la estabilidad suficiente a dichas formas de organización. Con todas las críticas que se puedan formular, el acuerdo del 15 de noviembre que posibilita el proceso constituyente actualmente en curso cumple con dicha función, al permitir que la demanda social por una nueva constitución pueda tener una manifestación institucional adecuada. Dentro de las experiencias que más consiguieron avanzar en la senda de una nueva constitución, cabe destacar el fallido experimento constituyente impulsado por la presidenta Bachelet 2014-2018, que contó con un amplio despliegue institucional de participación social y terminó con la redacción de 2 proyectos de reforma constitucional que no tuvieron mayor impacto. El proceso contemplaba una etapa de participación ciudadana y otra de sistematización técnica, más una reforma habilitante al capítulo 15 de la Constitución y un proyecto de una nueva carta. Considerando que fue la manifestación más sofisticada de la vía reformista desplegada desde 1989, cabe preguntarse por qué no tuvo la potencia suficiente para subsanar la crisis de legitimidad de la Constitución vigente. El proceso buscó abrir canales de participación ciudadana para la deliberación de los contenidos constitucionales y realizar propuestas concretas, para luego canalizarlas institucionalmente en una nueva Constitución, a través de encuentros locales autoconvocados y una plataforma digital para levantar contenidos. Las propuestas fueron sistematizadas con el fin de construir un nuevo proyecto constitucional que sería presentado para su discusión al Congreso Nacional. Sin embargo, el proceso fracasó completamente. El Congreso nunca aprobó la reforma al capítulo 15 y el proyecto de nueva Constitución fue presentado días antes del término del gobierno, sin siquiera recoger fielmente las opciones mayoritarias levantadas por los encuentros locales. Como una muestra más de la historia constitucional reciente, quedó demostrado que las viejas formas de representación política no pueden dar más de sí en la solución de la cuestión constitucional, sea porque se encuentran amarradas a un diseño antidemocrático o bien porque no representan debidamente a aquellos sectores de la sociedad que levantan la demanda por una nueva constitución. La potencia constituyente de este intento se vio ampliamente frustrada, primero por las dificultades propias de actores políticos tradicionales y deslegitimados, que no están en condiciones de formular o proponer nuevas formas de representación de lo constitucional que permitan superar la actual crisis de legitimidad. Se trata del mismo discurso reformista desde 1989, levantado desde sectores sociales que viven el actual orden económico y social desde el privilegio, integrando el actual sentido común constitucional, aquel que impide ver las alternativas posibles. La baja participación electoral, el descrédito de los partidos y su escasa densidad y renovación ideológica, una actividad política completamente elitizada y clases gobernantes sin renovación alguna dan cuenta de ello. La única posibilidad para que emerjan nuevos discursos de lo constitucional es a través de la incorporación de nuevos sujetos políticos y actores sociales al proceso constituyente,
pues existe un agotamiento en las formas tradicionales de representación política, por cuanto sus prácticas han sido monopolizadas por una élite que ha subvertido el sentido de las instituciones representativas, poniéndolas al servicio de sus propios intereses. En segundo lugar, la limitación política a la potencia transformadora surge de la famosa política de los consensos, tan característica del período de la transición, pues significó la renuncia a las identidades ideológicas de ciertos sectores políticos, forzando artificialmente lo que se conoce como un gran consenso al centro. Este fenómeno, una debilidad del sistema democrático, ha sido reforzado por el creciente discurso que critica a las decisiones legislativas fundadas en mayorías contingentes, o bien por ser propuestas del gobierno de turno. La democracia es mucho más que un mecanismo formal para elegir autoridades periódicamente o para tomar decisiones en órganos colegiados. Supone el respeto de ciertos valores comunes mínimos para la convivencia pacífica en el contexto de sociedades plurales, abiertas y complejas. Pero desconocer la legitimidad que surge de las decisiones tomadas siguiendo esos procedimientos basados en la regla de mayoría abre la puerta para desconocer todos aquellos otros atributos constitutivos a la democracia, especialmente el valor de la vida del adversario político y de la legitimidad de los argumentos que esgrime. Es una debilidad de la democracia, pero especialmente de las credenciales democráticas de ciertos sectores de la sociedad, que se cuestione la legitimidad de las decisiones institucionales esgrimiendo como razón aquello que, precisamente, las valida como tales. Por lo demás, sabemos que se trata de un argumento que se utiliza políticamente contra el adversario, solo para desconocer la legitimidad de decisiones con las cuales no se está del todo de acuerdo. Es esa minusvaloración de los atributos propios de la democracia, especialmente en aquellos sectores de la élite que alimentan estos discursos contra la diferencia política, contra las mayorías o contra proyectos políticos alternativos, lo que ha terminado por neutralizar la potencia transformadora de la llamada vía reformista. Anular la regla de la mayoría para la toma de decisiones supone debilitar todavía más la democracia representativa, corriendo el riesgo de vaciarla de contenido. La sedimentación social y cultural de las reformas estructurales requiere de cierta estabilidad en el tiempo. Para ello, la disposición a consensuar es fundamental. Sin embargo, pretender que sea un requisito habilitante para el proceso constituyente es un recurso retórico falaz que pretende desarticular la reivindicación por una nueva constitución. El primer acuerdo necesario para el proceso constituyente no se refiere a los futuros contenidos del texto constitucional, sino a la necesidad de contar con una. Se trata de una decisión que le corresponde al pueblo soberano, como es el caso del plebiscito de abril del 2020. Sabemos que la ciudadanía respalda muy mayoritariamente la necesidad de una nueva constitución, como lo han demostrado todas las mediciones y encuestas realizadas en los últimos años. El agotamiento de la vía reformista que se ha seguido desde 1989 deriva en la necesidad de una apertura radical de la participación política hacia aquellos sectores de la sociedad que han sido sistemáticamente excluidos de incidir en la solución de la cuestión constitucional. Esa apertura supone incorporar formas de participación política del pueblo soberano en la definición de los contenidos de una nueva constitución, habilitando el ejercicio del poder sin buscar una solución definitiva. La ciudadanía lleva varios años movilizada en defensa de diversas demandas ciudadanas, entre las que destaca la nueva Constitución como una suerte de aglutinador donde concurren demandas tales como salud, pensiones, educación, medio ambiente, pueblos originarios, entre otras. Parte importante de la solución pasa por habilitar un espacio de participación y de decisión constituyente, como la que se inicia en octubre de 2020 con la elección de las
y los delegados a la Constituyente, instancia que podría establecer nuevas formas democráticas para el ejercicio del poder político. En definitiva, este agotamiento evidencia que todos los esfuerzos para reformar han apuntado a normas constitucionales que no afectan, de manera importante, las condiciones políticas y materiales de vida de la comunidad, especialmente en lo que se refiere al ejercicio de nuestros derechos. Desde 1989 se ha desplegado un persistente y testarudo trabajo por enfrentar la crisis de legitimidad de la Constitución vigente a través de reformas, las que han tenido serias dificultades para procesar la potencia constituyente en clave política. Estas dificultades representan las limitaciones propias de una concepción de lo constitucional alejada de la realidad política y social de un pueblo, alejada del presente, una concepción que, cegada por la posibilidad de reformar, pretendió impedir la manifestación del poder constituyente. Hoy ha quedado demostrado que el camino de las reformas es absolutamente insuficiente para enfrentar las profundas demandas políticas y sociales que se levantan desde la comunidad, precisamente porque la demanda por una nueva constitución no es solo una demanda por un nuevo texto jurídico, es una demanda por nuevas estructuras de poder político en la sociedad. Por una nueva constitución. Se abre un ciclo histórico en el cual nos hemos convocado para revisar nuestra convivencia política desde sus propios cimientos, no para hacer borrón y cuenta nueva, sino para aprender de los errores y aciertos de nuestra historia y proyectar un futuro distinto, un orden social legítimo nuestro. Y es que la historia del poder constituyente muestra una crisis de la relación, siempre tensa y compleja, entre la potencia productiva de la sociedad y las formas de legitimación del Estado y la Constitución. Ahí pareciera estar la continuidad histórica de esa necesidad de racionalizar el ejercicio del poder, pero no a través de una decisión que se agota en su propia enunciación, sino a través de prácticas sociales que expresen un proyecto político de emancipación social, prácticas que reivindiquen el presente como fuente de legitimidad de sus formas de existencia política, una decisión constitutiva que termine con un diseño institucional construido al margen de las relaciones sociales y de poder, que parece poner el acento en los discursos políticos antes que en las prácticas a través de las cuales se configura nuestra vida social. Es el desafío que no supo procesar adecuadamente el experimento constituyente de 2017, incurriendo en un error que, ciertamente, se encuentra en la base de la estrategia de las simples reformas como respuesta a las demandas estructurales que levanta la sociedad, no salir de la lógica reformista. Una de las demandas que le dan forma al actual momento de crisis política que vive el país es por mayor participación, una demanda que reclama el protagonismo que le corresponde a quienes detentan el poder político originario, con el fin de organizar colectiva y democráticamente nuestras formas de existencia política y social. Una participación no solo política, donde nuestras voces sean escuchadas y tengan la incidencia que merecen, sino una participación también económica y social, donde el reparto del mundo sensible, de aquellos beneficios y también de las cargas y problemas que significa vivir en sociedad, sean distribuidos de manera justa y equitativa, respetando la presencia de los distintos sectores de la sociedad. Esa es una demanda constituyente a la que todos y todas estamos convocados.